Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, desde luego quisiera empezar dando pues un sincero agradecimiento a Guillermo Sánchez León, por haberme invitado a colaborar de este hermoso proyecto, de esta exposición y de este ciclo de conferencias, pero desde luego también a la propia institución, a la Universidad de Salamanca. Desde luego es imponente el lugar, impresiona y siempre es muy satisfactorio estar aquí, además en una universidad en la que tengo la suerte de tener buenos amigos y colegas con los que habitualmente puedo trabajar. Y quiero además hacer también un agradecimiento especial a la Biblioteca Histórica, a su directora, tanto a Margarita como a Óscar, que no solo me atienden siempre que necesito consultar fondos, siempre que necesito acudir en busca de información, tanto a mí como a mis estudiantes. Y eso, desde luego, es siempre, como digo, un privilegio. Hablar de las tablas alfonsíes es un reto, es siempre un reto, más aún cuando me han precedido en este ciclo investigadores con un profundo conocimiento de la historia de la astronomía. Hoy les presentaré algunos de los elementos fundamentales para aproximarnos a esta obra y hacerlo desde una perspectiva histórica. Y lo haremos a través de algunos testimonios manuscritos, de las referencias a las tablas que podemos encontrar en obras de otros autores o de los datos que nos proporcionan los valiosos inventarios de algunas bibliotecas. Yo soy adicta a los inventarios de bibliotecas, son siempre una fuente de información valiosa y desde luego un repositorio de conocimiento, no solo de datos, nos dan, como digo, múltiples referencias que, si sabemos cómo profundizar en la búsqueda, clarifican el panorama investigador. Una obra, la de las tablas alfonsíes, que tuvo un gran éxito, pervivió, como vamos a ver a continuación, en el ámbito científico del occidente europeo durante más de 3 siglos, lo que es algo, desde luego, que hay que destacar. Ese éxito se deja ver, se puede apreciar, desde luego, en las palabras de Abraham Zacut, el astrónomo salmantino que hoy nos ha congregado aquí. Dice: las tablas se llaman el Zi de Alfonso. Además, el Zi utiliza el término árabe, lo que ya nos denota también el conocimiento, la información que tiene Zacut sobre esta obra. Se llaman el Zi de Alfonso y de oriente a occidente, en Alemania, Francia, Inglaterra, toda Italia y España, ellos, los astrónomos, rompieron todas las tablas anteriores y utilizaron estas hasta nuestros días. Vemos que es, desde luego, una declaración rotunda, contundente, del respeto que tiene Zacut hacia esas tablas alfonsíes, y ya nos sitúa en ese panorama, como vamos a ver, complejo y, desde luego, que todavía nos presenta importantes lagunas, enigmas que tenemos que ir clarificando, que tenemos que seguir trabajando. Una obra, como les decía, que además actuó como vector de conexión entre diferentes tradiciones científicas, entre diferentes tradiciones culturales, diferentes tradiciones lingüísticas, religiosas también. Una obra cuyo estudio resulta especialmente complejo, ya que en el fondo, si me permiten el término, se trata de un fantasma que aparece y desaparece en diferentes momentos y lugares. Un fantasma, digo, porque lamentablemente no hemos conservado el manuscrito original, comisionado, patrocinado por Alfonso X, y tampoco hemos conservado, o aún no hemos localizado, ninguna copia de sus tablas numéricas. Esto nos lleva a situarnos en un puzzle
historiográfico complejo, de largo recorrido, que viene articulándose, montándose ya desde finales del siglo XIX. Y me gustaría traer aquí, hacer una referencia a don Manuel Rico y Synovas, ya que él fue quien abordó de una manera de estudio, de investigación, con un carácter científico, esta problemática de las tablas alfonsíes. Manuel Rico y Synovas llevó a cabo la edición de uno de los manuscritos de Alfonso X el Sabio, el manuscrito 156 de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid, que es conocido como el Libro del Saber de Astrología. Manuel Rico y Synovas estudió el manuscrito original y todas las copias o elementos que conectaban temáticamente con ese manuscrito, e hizo una edición que él nombró como Los Libros del Saber de Astronomía. Seguramente ese es el título que les resulte más familiar. Bueno, pues en el tomo cuarto de esa obra imponente que llevó a cabo Manuel Rico y Synovas, daba a conocer un manuscrito que hoy nos va a acompañar a lo largo de toda la tarde, el manuscrito 3306, que está en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, donde se conserva uno de los fragmentos de las tablas alfonsíes, el prólogo y los llamados cánones o reglas de uso. Bueno, pues aquí pueden ver la portada de ese tomo cuarto, donde Rico y Synovas ya presentaba, como les digo, esta problemática y el inicio, el prólogo de esas llamadas tablas alfonsíes. A ese texto, del que no hay duda su conexión con Alfonso X, Rico y Synovas sumó la publicación de un corpus de tablas numéricas que él consideraba que eran las tablas alfonsíes. Posteriormente se clarificó que no eran las tablas alfonsíes, era un almanaque perpetuo. De hecho, esta publicación, aunque ha sido respetada y admirada, pero también ha sido muy criticada porque tenía errores importantes y desde luego esas tablas presentadas por Manuel Rico y Synovas no eran las tablas alfonsíes. Más allá de esa problemática que tal vez podamos entender si nos situamos en la horquilla cronológica en la que nos estamos moviendo entre 1863 y 1867, desde luego esta obra sirvió para poner en el mapa la problemática de las tablas alfonsíes y que a partir de ese momento se empezara a trabajar y se empezara a indagar sobre esta obra. Vamos a hacer ahora una pirueta y vamos a dar un gran salto, porque desde luego para todos aquellos que tengan interés en el tema de las tablas alfonsíes, y me alegra especialmente ver a un grupo nutrido de estudiantes, así que si me permite el resto de la sala voy a hacer especial énfasis en ese lado de nuestra sala. Como les decía, desde un punto de vista bibliográfico, desde luego, quiero dar este salto enorme para situarme en el año 2003, justo hace 20 años, para comentar la publicación que llevaron a cabo los profesores José Chabas y Bernard Goldstein sobre las tablas alfonsíes, haciendo una nueva edición de ese manuscrito 3306 y desde luego haciendo un estudio completo, riguroso, preciso, tanto desde la perspectiva de la historia de la ciencia, pero también introduciendo muchas otras problemáticas de carácter histórico. Esa publicación, que primero se llevó a cabo en inglés, afortunadamente se publicó años más tarde, en el año 2008, en español por la Diputación Provincial de Toledo, y ahí tienen el libro Las tablas alfonsíes de Toledo de Chabas y Goldstein. Desde el 2003 han sido numerosos los trabajos de investigación que de una forma u otra han conectado con esta problemática de las tablas alfonsíes. Y si me permiten, también quisiera referirme a otras dos publicaciones muy recientes, una del profesor Julio Samsó, que trabaja en el contexto de la historia de la ciencia en la península ibérica, pero lo hace además especialmente desde las fuentes islámicas, lo que le da
desde luego una relevancia y una importancia indiscutible, y tiene un capítulo específico dedicado a las tablas alfonsíes. Y también me gustaría señalar este libro que tienen aquí a mano derecha, Alphonsine Astronomy, The Written Record, que ha sido recientemente publicado, apenas tiene un año, y es uno de los libros vinculados a ese proyecto Alfa que hace un momento ha mencionado Guillermo Sánchez. Un proyecto que durante 5 años nos ha permitido, bueno, pues reunirnos investigadores de diferentes disciplinas, de diferentes ámbitos de conocimiento, desde historia de la ciencia, matemáticas, física, pero también desde la historia del arte, desde la historia del libro, para intentar completar de alguna manera ese puzzle que les decía hace un momento, vinculado con este fantasma, con estas tablas alfonsíes que, como les decía, lamentablemente no hemos podido conservar. Presentado un poco este marco historiográfico, sí me gustaría ya empezar con el núcleo fundamental de esta charla, ese libro de las tablas alfonsíes. Un libro que, desde luego, en los estudios de la ciencia medieval representa la principal obra llevada a cabo en el escritorio de Alfonso X el Sabio, tanto por sus aportaciones como por su difusión, como la pervivencia durante más de 3 siglos en ese panorama científico. El manuscrito original, como les he dicho, lamentablemente no se ha conservado. Sin embargo, tenemos información precisa sobre el porqué de su realización y quién llevó a cabo esta empresa, gracias a ese manuscrito 3306 que custodiamos en la Biblioteca Nacional de España. Este libro es un códice facticio realizado en papel, contiene varios tratados científicos, varios de ellos vinculados directamente con Alfonso X el Sabio. Sabemos que perteneció a la biblioteca de Juan Fernández de Velasco, condestable de Castilla, y fue adquirido por el bibliotecario Juan de Iriarte para la Real Biblioteca de Palacio en el año 1736, posteriormente pasando a los fondos de la actual Biblioteca Nacional. Este manuscrito, como es bien sabido, cuenta con la única copia, es el único testimonio existente de parte de ese libro de las tablas alfonsíes. Como les decía, el prólogo y los llamados cánones o reglas de uso. Gracias a ese prólogo sabemos que este proyecto se inició en el año 1263, cuando Yehudá ben Moshe y Rabbi Isaac ben Sid, astrónomos judíos al servicio del monarca, empezaron sus observaciones astronómicas en la ciudad de Toledo con el objetivo de mejorar y de corregir unas tablas precedentes, las llamadas tablas toledanas. Según la información que nos proporciona este prólogo, esos trabajos finalizaron hacia 1272. Por lo tanto, el manuscrito que se debió realizar en el marco del escritorio regio, pues necesariamente tuvo que ser en esa década de 1270, probablemente hacia el final de la década, como otros importantes manuscritos científicos, otras importantes compilaciones que se produjeron en el Scriptorium Regio. El prólogo, y si me lo permiten, comparto con ustedes parte de este texto porque resulta desde luego muy revelador, muy clarificador. Fíjense lo que nos dice. Empieza marcando la metodología, un poco marcando cuál fue el sistema de trabajo. Dice, porque la ciencia de la astrología es cosa que no se puede averiguar sino por rectificamientos. En los rectificamientos que tienen los sabios que cumplen en esta cosa, no los puede cumplir un hombre, porque no se puede cumplir en vida de un hombre, mas cuando se cumple, cúmplese por obra de muchos hombres obrando
uno en pos de otro en luengos tiempos. Nos está diciendo que desde luego los estudios astronómicos no se pueden hacer de manera individual, que tiene que ser un proyecto colectivo y que además se tiene que hacer con una perspectiva de larga duración. Todo conocimiento científico, desde luego, necesita esas premisas, que sea un trabajo colectivo y de larga duración. Y después nos sigue dando varias claves importantes, como la cronología, como esa referencia a las tablas toledanas, con la figura de Azarquiel como una de las piezas clave de ese desarrollo de tablas astronómicas en el mundo islámico. Y, por supuesto, nos dice, en esta sazón pareció el reinado fortunado et ayudado de Dios, el reino del muy alto y muy noble señor rey Don Alonso, que el Dios mantenga. Así que nos está diciendo que él actúa como promotor directo de esta empresa. Y nos dice, y no me digan, desde luego, son unas palabras especialmente, creo, hermosas, ¿no? Porque amaba los saberes y los preciaba, mandóles hacer los instrumentos que dijo Ptolomeo en su libro del Almagesto, según son las armillas y otros instrumentos, y mandónos rectificar en la ciudad de Toledo, que es una de las ciudades principales de España, guárdela Dios. Y si siguiésemos leyendo ese prólogo, pues iríamos desgranando poco a poco las partes más destacadas de esta obra. No solo hicieron esos instrumentos, se nos dice pues, que revisaron, ¿no? Rectificaron las coordenadas de los planetas, de las estrellas fijas, rectificaron eclipses solares y eclipses lunares. Dice, efecimos estas tablas sobre raíces que son sacadas de aquellos rectificamientos. Así que se nos está confirmando que primero han hecho esas revisiones de esas coordenadas y posteriormente con los nuevos datos ya han hecho unas nuevas tablas. E pusimos nombre a este libro, el libro de las tablas alfonsíes, porque fue fecho e compilado por su mandado. Y repartímoslo en 54 capítulos, los cuales son estos que siguen. Y a continuación tenemos los 54 capítulos donde se nos da información precisa de lo que se aborda en cada uno de ellos. Hemos, desde luego, señalado la relevancia científica, ¿no? que tiene esta obra, pero también me gustaría poner especial énfasis en el componente histórico, puesto que estas tablas alfonsíes se construyen sobre el año 1252, que actúa como raíz de esos cálculos, el año 1252 en el que Alfonso X es proclamado rey. Así que las tablas están íntimamente conectadas con el propio monarca y con su reinado. Y este es un elemento importante que nos va a ayudar también a comprender lo que supuso esta obra en el reinado de Alfonso X. Y fíjense, en el principio del primer capítulo nos explica qué es una era. ¿Qué es una era? Dice, ¿cómo se ha de saber la era sobre que son puestas estas tablas? Y su principio, todas las eras que son manifiestas en las naciones, usadas antiguas y nuevas, son comenzadas, y eso es lo que me interesa señalar, de algún acaecimiento que aconteció e precióse la gente de aquella nación del tal acontecimiento y llamóle comienzo de sus años. Y hásese cuenta del tal acaecimiento porque dure la nombradía de aquel y no se olvide por luengos tiempos. Así que, como podemos ver, Alfonso X y su equipo son plenamente conscientes de la trascendencia histórica que tiene esta obra y, desde luego, de la relevancia que supone tener una era alfonsí.
Tienen que pensar que otros personajes que aparecen vinculados a las eras pues pueden ser Julio César o Alejandro Magno. Así que tenemos nuestra era alfonsí. No sabemos en qué momento estas tablas alfonsíes, que como les decía, pues tenían que estar ya en uso a finales de los años 70, pero no tenemos ese manuscrito, hemos perdido la pista de ese manuscrito, pero sí podemos afirmar que en un momento determinado, aunque no podemos precisar cuándo, esas tablas alfonsíes llegaron a París. Y esto es, desde luego, algo fundamental. Me imagino que el profesor José Chabas, cuando estuvo hablando de Zacut, también hizo especial énfasis en esa transmisión que se produjo hacia la ciudad de París, porque, desde luego, va a ser un momento crucial. Les decía que no sabemos en qué momento ocurrió eso, pero desde luego no es extraño. Es importante señalar que la Corona de Castilla siempre tuvo un estrecho vínculo con la monarquía francesa y que las embajadas diplomáticas entre ambos reinos fueron abundantes. Tampoco sabemos si las tablas alfonsíes fueron traducidas al latín durante el reinado de Alfonso X o si esa traducción latina se produjo ya en París. La única información segura que podemos manejar es que las tablas alfonsíes fueron adaptadas al meridiano de París en las primeras décadas del siglo XIII. En esta ciudad, un grupo de importantes astrónomos recogieron esa tradición de las tablas alfonsíes castellanas, las adaptaron con gran éxito, desde luego, convirtiéndose de esta forma las tablas de Alfonso X a través de su versión parisina. El profesor Chabas ha adaptado esa definición de las tablas alfonsíes parisinas. Como digo, se convirtieron en la piedra angular del corpus de tablas astronómicas de toda la Baja Edad Media y de buena parte de la Edad Moderna. Entre los astrónomos parisinos del momento destacan figuras sobradamente conocidas como Jean de Mours o Jean de Lignier, y de forma especialmente significativa tenemos que mencionar a Jan de Saxe, a Johannes de Sajonia, Juan de Sajonia, ya que él en el año 1327, como ven en ese pequeño esquema, realizó unos nuevos cánones para esas tablas alfonsíes parisinas, unos cánones que fueron posteriormente utilizados, seleccionados por Eckhard Raddoll, uno de los grandes impresores de textos científicos en Venecia, el editor que llevó a cabo la primera edición de las tablas alfonsíes en el año 1483. Y a partir de ahí se inició también un periodo verdaderamente brillante, interesante, de difusión de las tablas alfonsíes en diferentes versiones impresas. Actualmente se está realizando una tesis doctoral. Clement Cartier está trabajando en esta problemática, dirigido por Mathieu Hasson y por el profesor José Chabas, así que esperamos que en los próximos años tengamos pues un trabajo completo de esas impresiones de las tablas alfonsíes. Pero nosotros nos vamos a quedar en el mundo de los manuscritos y vamos a seguir explorando las diferentes fuentes, los diferentes testimonios que tenemos para ir visualizando esas tablas alfonsíes, cómo aparecen y desaparecen, como antes les comentaba. Y es que las tablas alfonsíes también fueron traducidas a otras lenguas romances. Especialmente destacado para nuestro interés es la traducción francesa de esas tablas de Alfonso X. En el inventario de la Biblioteca Real del rey Carlos V, del rey francés Carlos V, gracias a ese inventario sabemos que en el año 1373 había un ejemplar
de las tablas alfonsíes que habían sido traducidas al francés por orden del monarca. Además, un ejemplar, tal y como pueden ver en el extracto que les he puesto en pantalla, que nos revela interesante información, un ejemplar que, aunque reducido, porque nos dice que era un único cuaderno, pero escrito en pergamino, con letra bien escrita, en 2 columnas, y desde luego me interesa señalar lo que les he marcado en rojo, que estaba iluminado con oro. Por lo tanto, se trataba de un manuscrito de rica factura, un manuscrito, como digo, iluminado. Ese es un dato interesante porque nos hace pensar en muchas cosas. ¿Estaba al alcance de esa corte parisina el manuscrito original de las tablas alfonsíes? ¿Había llegado una copia que se utilizó para hacer esa traducción al francés? Desde luego, nos hace pensar también en cómo pudo ser ese manuscrito alfonsí tristemente desaparecido. Y aprovecho para mostrarles este pequeño collage para quienes no estén muy familiarizados con estos manuscritos científicos patrocinados por Alfonso X. Les pongo aquí una pequeña muestra. El libro completo de los Judicios en las Estrellas, el libro de las Cruces, el Lapidario, el libro del Saber de Astrología, el libro de Astromagia o el compendio tabular que se encuentra en la Biblioteca del Arsenal, del que luego hablaremos de manera un poco más pormenorizada. Desde luego, ese manuscrito de las tablas alfonsíes tuvo que ser un manuscrito, desde luego, de rica factura. No es la única entrada, no es el único ítem que tenemos en ese inventario del Palacio del Louvre en la corte francesa. Tenemos otras 4 entradas relacionadas con las tablas alfonsíes, así que vemos que desde luego fue un elemento importante, ¿no?, en el contexto intelectual científico de esa corte francesa. Pero también me gustaría mostrarles que en ese inventario tenemos referencias a otros 2 manuscritos alfonsíes que en un momento determinado salieron de la corte castellana. Uno de esos manuscritos lo podemos identificar con el llamado libro de Astromagia, que se encuentra actualmente en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Ahí tienen 2 de sus folios, y en este inventario también podemos encontrar información precisa de una copia francesa de un libro de las formas y de las imágenes. Una copia que además había encargado el duque de Berry. Una copia que finalmente había llegado a la Biblioteca Real Francesa en París. Y esa copia pudo estar realizándose a partir del conocido como Libro de las Formas y de las Imágenes de Alfonso X el Sabio. Actualmente solo hemos conservado la tabla o el índice de ese Libro de las Formas y de las Imágenes que se encuentra en Madrid, en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, pero el resto del manuscrito también desapareció. Tal vez había viajado a París y se había utilizado para hacer esa copia. Como pueden ver, tenemos constantes movimientos, ¿no?, de libros, de diferentes personajes que nos ayudan, pues a ir completando, construyendo ese puzzle del conocimiento sobre las obras científicas de Alfonso X y desde luego sobre las tablas alfonsíes. Curiosamente, esas tablas alfonsíes que se copiaron por cientos en el resto de Europa prácticamente no tuvieron difusión en el Reino de Castilla, reduciéndose la actividad astronómica después de la muerte del monarca, hasta que fue recuperada de nuevo en la Cátedra de Astrología
de esta ciudad, de esta universidad, de la Universidad de Salamanca, gracias a la llegada de un profesor procedente de Centro Europa, Nicolás Polonio, del que hablaremos posteriormente. Pero antes de meternos en esa problemática de la recepción o la llegada de las tablas alfonsíes de nuevo a Castilla, sí que me gustaría comentar muy brevemente lo que ocurre en otros territorios, en la península ibérica, y es que en la Corona de Aragón sí que se mantuvo una intensa actividad científica impulsada desde la corte, y que las tablas alfonsíes sirvieron como modelo, como inspiración, podríamos decir, para la realización de las tablas de Pedro IV el Ceremonioso. Y sabemos que las tablas alfonsíes se conocían en la Corona de Aragón. De hecho, el astrónomo Dalmaus Esplanes menciona en una de sus obras esas tablas alfonsíes, pero además, si nos vamos al inventario del rey Martí el Humano, realizado, como ven, en 1410, nos encontramos varias entradas relativas a las tablas alfonsíes. Una de ellas especialmente interesante porque se nos dice que esas tablas alfonsíes se han traducido al catalán. Así que, como vemos, no desaparecieron ni mucho menos del contexto de la península ibérica, sino que siguieron circulando ese libro que, además, por los datos que nos da el inventario, parece que se hizo en Mallorca, un libro también importante, con una encuadernación señalada, con las armas, la heráldica del monarca, así que también denota el carácter simbólico, ¿no?, que tenía esa obra, conectada también con contextos de poder. Hemos visto antes en la biblioteca de Carlos V también ese libro de las tablas alfonsíes traducido al francés y firmado con la firma del propio monarca, y aquí de nuevo vemos esa relación, ¿no?, simbólica de las tablas con la corona. Por lo que respecta, como les decía, a la Corona de Castilla, sin embargo, contamos con muy pocas referencias antes de esa llegada de Nicolás Polonio a Salamanca. Sí tenemos una pequeña mención en este tratado de astrología que ha sido atribuido a Enrique de Villena, un tratado que además fue espléndidamente estudiado y editado por otro profesor de esta casa, por el profesor Pedro Cátedra, con una introducción de historia de la astronomía de Julio Samsó, así que también una obra, desde luego, importante en este contexto en el que nos estamos moviendo. Como les decía, en la Corona de Castilla tenemos ese pequeño dato, esa pequeña referencia en la obra de Villena, que cita las tablas alfonsíes, aunque tal vez Villena podría haber conocido esas tablas alfonsíes en su estancia en Barcelona. La cuestión es que, desde luego, es sorprendente, llama la atención que no tengamos información, que no tengamos referencias desde la muerte de Alfonso X hasta mediados del siglo XV. La cuestión de la desaparición de las tablas alfonsíes en el Reino de Castilla, desde luego, está siempre presente en los estudios de historia de la ciencia, y historia de la ciencia, desde luego, en la península ibérica. Y la respuesta tiene probablemente más que ver, o esa es, desde luego, mi planteamiento, más que ver con aspectos políticos que con aspectos científicos. Las tablas astronómicas estaban íntimamente ligadas al monarca. Además de su finalidad científica, fueron concebidas como una pieza importante en la construcción de la memoria de Alfonso X. Antes veíamos el inicio del primer capítulo, como hablaba de lo que es una era,
y de cómo construir, ¿no?, por luengos tiempos la memoria de un personaje. La arquitectura matemática de las tablas alfonsíes se fundamenta en ese año 1252, ¿no?, el año en el que se inicia el reinado de Alfonso X. Y en el prólogo, como hemos visto, se establece esa era alfonsí. Así que una de las posibles razones de su desaparición del medio científico castellano podría estar directamente relacionada con el deseo de empañar la memoria del rey. Como sabemos, especialmente gracias a los trabajos de Leonardo Funes o de Isabel de Barros, Amaya Arizaleta, esa damnatio memoria se utilizó como parte de una estrategia política construida en el marco de la corte para justificar la revuelta de su hijo, de Sancho IV. En este movimiento político, el rey, que se distinguía, como bien saben, por su sabiduría, el rey sabio, se transformó en un astrólogo interesado en las ciencias ocultas, con todos los elementos negativos que eso podría conllevar. Además, el aspecto principal de esa leyenda, construida para calumniar a Alfonso X, era su excesiva promoción y práctica de la ciencia y, en consecuencia, su soberbia, que era tan intensa que, según sus enemigos, habría llegado a cuestionar la obra de Dios. Llama la atención, desde luego, que cuando en el resto de Europa Alfonso X era respetado y estaba indisolublemente ligado a la ciencia astronómica gracias a sus tablas, en algunas fuentes historiográficas castellanas el monarca se convirtiera en una figura negativa, Sin embargo, a pesar de la perniciosa visión de Alfonso X, orquestada por una facción de la corte, el ideal del rey sabio fue defendido por otros autores, como por ejemplo don Juan Manuel. Y ya en el siglo XIV y especialmente en el siglo XV, algunas crónicas castellanas y otras obras literarias recuperaron el valor intelectual del monarca, señalando sus tablas de astrología, entre sus principales logros. Permítanme que comparta con ustedes este pequeño extracto de la obra de Fernando Pérez de Guzmán, Loores a los claros varones de España, en la que se nos dice: en su vejez fue lanzado de su alto trono Esilla, e por su fijo en Sevilla con gran furor desterrado. Está refiriendo a ese episodio dramático, el desencuentro que se produce entre Sancho IV y su padre, que queda aislado en la ciudad de Sevilla. Sancho IV se levanta en armas con la mayor parte de los nobles, ¿no? Y aquí se nos está describiendo, ¿no?, esa situación, y dice: afligido he trabajado, non le valiendo ciencia, franqueza, esfuerzo y potencia, de que tanto fue dotado. Vive por caballería este rey, pero es muerto, aunque duerme, está despierto por tablas de astrología. Ordena, rige e guía con leyes nuestras memorias, deleítanos con historias, orna con filosofía. Vemos que ya en ese repertorio de las virtudes, de las obras más destacadas, vinculadas a la figura del rey sabio, aparecen esas tablas de astrología. Ya estamos a mediados del siglo XV, hacia 1450. Sin embargo, esa visión negativa del rey se mantuvo viva en cierta medida gracias a otras versiones de esa leyenda que fueron difundidas posteriormente por Jerónimo Zurita y Juan de Mariana, y de hecho ha estado activa hasta época contemporánea, hasta el siglo XIX. Pero volvemos ahora de nuevo aquí a esta casa, a la Universidad de Salamanca, y nos situamos en ese momento hacia 1460 con esa creación de la cátedra de astrología,
astrología, astronomía, y esa llegada de esta figura importante, Nicolás Polonio, formado en diferentes universidades importantes como Cracovia y París, llega a Salamanca y trae consigo esa tradición de las tablas alfonsíes parisinas que adapta al meridiano de Salamanca. Seguro que es información que de una forma u otra ustedes como salmantinos pues conocen. Pero también les quería mostrar este fragmento de otro manuscrito importante que se encuentra en la Biblioteca Nacional, el 3385, vinculado a figuras destacadas de esta Universidad de Salamanca, y si leen este pequeño texto se nos dice: para esto has de tener unas tablas que sean hechas para Salamanca, así como las que hizo el Polonio, o como aquellas que están escritas en las tablas toledanas. Así que esas tablas que hizo Nicolás Polonio para el meridiano de Salamanca, desde luego, fueron también un momento importante, y la recuperación de esa tradición astronómica alfonsí, de nuevo, en la corona de Castilla. Esas tablas de Nicolás Polonio afortunadamente se conservan en un manuscrito que se encuentra en Oxford, en la Bodleian Library. También tenemos otro ejemplar en Lisboa. Y este manuscrito que se encuentra en Oxford, un manuscrito muy interesante, es un manuscrito facticio, misceláneo, con diferentes textos de carácter astronómico. Uno de ellos, el que más nos interesa, desde luego, el de esas tablas para el meridiano de Salamanca, pero al final de ese manuscrito nos encontramos un conjunto de constelaciones, como pueden ver en pantalla, donde aparecen esas figuras o las constelaciones zodiacales con las estrellas que constituyen la constelación, pero si se fijan, algunas de estas estrellas vienen acompañadas por unas leyendas escritas en castellano, unas leyendas escritas en castellano que hacen referencia a las mansiones de la Luna según información que se puede encontrar en los materiales alfonsíes. Es desde luego llamativo. Les pongo aquí esta imagen muy conocida de la constelación de Sagitario, de ese manuscrito relacionado con Nicolás Polonio, el que se encuentra en Oxford, y les muestro, esa es una de las representaciones de la misma constelación en el lapidario de Alfonso X. Les muestro otro de los medallones para que vean también la distribución de todas las estrellas de la constelación. Y viendo estas conexiones, pues surgen desde luego numerosas preguntas. ¿Pudo encontrar tal vez Nicolás Polonio materiales de las tablas alfonsíes castellanas aquí, en Salamanca? Traía consigo, por supuesto, sabemos, ese conocimiento de las tablas astronómicas en esa versión parisina, siempre dentro de esos materiales alfonsíes, pero pudo encontrar aquí otros materiales que nos ayuden a entender la aparición de este conjunto de constelaciones en este manuscrito, con esas leyendas en castellano que, como digo, remiten a información que podemos encontrar en el libro del saber de astrología de Alfonso X. Desde luego no lo podemos afirmar contundentemente, como muchas otras cosas en esta historia, ya lo están ustedes viendo, pero desde luego es un elemento que nos hace, desde luego nos hace reflexionar. Regresando a nuestra búsqueda de las tablas alfonsíes,
es interesante señalar que a pesar del silencio de las fuentes castellanas hasta el siglo XV, como hemos visto, y la ausencia de registros materiales, los inventarios de las bibliotecas del siglo XVI nos proporcionan, sin embargo, valiosa información para documentar nuevas etapas en la historia de nuestras tablas alfonsíes y sobre el impacto, ¿no?, que tuvieron en diferentes contextos intelectuales. Uno de los primeros inventarios, de los primeros documentos que de nuevo nos sitúan a las tablas alfonsíes castellanas en el mapa cultural es este inventario que tienen en pantalla, que es el inventario de la biblioteca de Juan de Guzmán, tercer duque de Medina Sidonia. Este noble sabemos que murió en Sevilla en el año 1507, probablemente de peste, y en el inventario de sus pertenencias se aportan datos importantísimos sobre su biblioteca. Tuvo unos 230 libros y una parte importante de esos libros dedicados a temas científicos, principalmente de medicina y de astronomía. Es probable que la colección científica procediera de la biblioteca de su padre, don Enrique Pérez de Guzmán y Meneses, que había vivido previamente en su residencia en Sanlúcar de Barrameda entre 1478 y 1492. Además de los libros científicos, y este es un dato siempre curioso, el duque también poseía algunos instrumentos científicos. En el inventario se cita expresamente, se dice, un estrolabio que tiene 4 ruedas de latón y otro triábulo de latón y otros anteojos de latón metidos en su caja, ¿no? Así que parece claro el interés que tenían por estas cuestiones científicas. Entre los libros que podemos encontrar en este inventario hay 4 sobre tablas astronómicas, 2 de los cuales se refieren expresamente a las tablas alfonsíes. Los tienen en pantalla. El artículo 75, que hay, por los datos que se nos dan sabemos que es un libro de papel, dice otro libro de las tablas alfonsíes. Y el siguiente, el artículo 140, dice está realizado en pergamino, dice otro libro en pergamino que son las tablas alfonsíes. Sabemos, como les digo, por los datos del propio inventario, que eran manuscritos, porque el inventario, cuando son libros impresos, se nos clarifica, se nos da la información. Y cuando son textos en latín, también se nos dice que son textos latinos. Así que, desde luego, parece muy probable que esas 2 entradas se estén refiriendo a esas tablas alfonsíes castellanas tristemente desaparecidas. Y que la presencia, desde luego, de estos ejemplares en esta biblioteca es una prueba del conocimiento de la obra y de su circulación, al menos entre unas élites, ¿no?, entre un grupo selecto de personas. Por lo tanto, podríamos decir que las tablas no desaparecieron de Castilla durante todo ese tiempo, sino más bien se desactivaron, por así decirlo, resurgiendo en el siglo XVI, al menos desde un punto de vista documental. Como es bien sabido, el linaje de los Guzmán estuvo muy unido a la casa real. De hecho, uno de sus miembros, Alonso Pérez de Guzmán, conocido como el Bueno, fue colaborador directo primero de Alfonso X, después de su hijo de Sancho IV, y su linaje siguió vinculado a la Casa Real durante los siglos XIV y XV. Así que, como vemos, existía una conexión directa entre esta familia y la corte. ¿Pudo algún miembro de la familia Guzmán conseguir un ejemplar de las tablas alfonsíes? Bueno, lamentablemente no sabemos qué ha pasado con estos libros. En el siglo XVI, importantes estudiosos reivindicaron la producción cultural promovida
por el rey sabio, y desde luego la fama de sus tablas continuó creciendo. A esos datos debemos añadir las referencias proporcionadas por don Argote de Molina, una figura de notable prestigio en el contexto intelectual español de la segunda mitad del siglo XVI. En la relación de libros que se encontraban en el estudio de Argote de Molina en la ciudad de Sevilla, entre los que además se encontraban varias obras alfonsíes, encontramos un ítem que habla directamente sobre nuestras tablas, sobre las tablas alfonsíes. Dice así: las tablas alfonsíes originales, que mandó escribir el rey don Alonso el Sabio, escritas en pergamino, iluminadas. Iluminadas. Esto nos hace recordar otra vez el inventario que hemos comentado antes de la Biblioteca del Louvre en París. No sabemos si verdaderamente Argote de Molina pudo tener el manuscrito original de Alfonso X en su estudio, pero desde luego se está refiriendo a un manuscrito medieval y a un manuscrito importante. ¿Cómo pudo llegar ese manuscrito al estudio de Argote de Molina? Pues sigue siendo un enigma, pero no debemos olvidar que su biblioteca fue una de las más destacadas del momento. Después de su muerte, en 1596, la mayor parte de sus manuscritos desaparecieron y únicamente hemos conservado los inventarios. Para finalizar nuestra historia documental y material del libro de las tablas alfonsíes, al menos por el momento, me gustaría incluir en esta secuencia la biblioteca de Juan de Herrera, el arquitecto del rey Felipe II, ya que, como van a ver, aporta nuevos e importantes datos sobre la difusión de las tablas astronómicas relacionadas con Alfonso X. Además de su papel como arquitecto principal de la corte, Herrera se distinguió también por su labor intelectual y sabemos que reunió un número considerable de libros. Conocemos su biblioteca gracias a los cuatro inventarios de sus pertenencias que realizó a lo largo de su vida. Libros que además sabemos que adquirió en diferentes lugares, incluso pidió títulos específicos fuera de las fronteras del reino, y de hecho le pidió a Cristóbal de Salazar, secretario de la Embajada Española en Venecia, en el año 1584, le pidió varios libros científicos, estando Salazar en esa ciudad italiana. Y entre los libros que le pidió hay una referencia explícita a las tablas del rey don Alonso, pero las tablas del rey don Alonso en vulgar italiano. Así que otra lengua romance más que podemos incluir. Además de ese ejemplar italiano, en el inventario de la Biblioteca de Herrera hay otras referencias de interés para esta problemática. Una de ellas, una carpeta, lo pueden ver citado en pantalla, dice: un cartapacio de cosas tocantes a las tablas del rey don Alonso, escrito en pergamino. Desde luego llama la atención y desde luego despierta una profunda curiosidad. Y hay otra entrada, un libro manuscrito del rey don Alonso sobre las armillas y todos los instrumentos astronómicos en latín. La conexión de Herrera con los materiales alfonsíes desde luego no es extraña, ya que él fue el responsable de realizar todo el aparato icónico, las imágenes de una de las copias del libro del saber de astrología, que fueron realizadas para el príncipe Carlos, el hijo de Felipe II, en el año 1562. Un manuscrito espléndido, tienen uno de sus folios en pantalla, que afortunadamente se conserva en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial. Y si damos credibilidad a las palabras de Jerónimo Román de la Higuera, en su obra Historia Eclesiástica
de la Imperial Ciudad de Toledo, él nos dice que Juan de Herrera tuvo en su poder las tablas alfonsíes originales. Como pueden ver, es desde luego un puzzle que vamos montando con piezas, con diferentes testimonios, pero con importantes lagunas todavía, porque son todo preguntas, y vuelvo a mirar a esa zona de los estudiantes, preguntas que se van activando a medida que se va trabajando. Algunas cuestiones vistas previamente se clarifican, otras se desmontan porque vemos que la hipótesis que se había formulado tal vez no era la adecuada, no hay suficientes argumentos o se confirman esas hipótesis, así que también es un estímulo para seguir trabajando y para ser conscientes, como nos dice el prólogo de las tablas alfonsíes, que para construir ciencia, desde luego, necesitamos un trabajo colectivo y la ayuda fundamental del tiempo, ¿no? No podemos pretender hacerlo de manera individual y así en un instante. Para terminar por este recorrido que estamos haciendo, me gustaría traer una pregunta más, ¿no? Porque hemos hablado de copias, hemos hablado de inventarios, hemos hablado de algunos testimonios, pero desde luego no sé si a ustedes alguien está esperando, sí, pero ¿y sabemos algo de ese manuscrito original perdido? Es desde luego una pregunta que a mí me acompaña una y otra vez. Y aprovecho en este momento para hablar de otro libro y traer buena bibliografía editada por esta casa, un libro espléndidamente publicado por la Universidad de Salamanca, escrito por el profesor Francisco Hernández, Los hombres del rey y la transición de Alfonso X el Sabio a Sancho IV. Esta es una obra monumental en 2 tomos, rica de información, de documentación, que desde luego para cualquiera que quiera aproximarse, conocer el reinado de Alfonso X y el inicio de ese reinado de Sancho IV, es desde luego una lectura imprescindible. Pues Francisco Hernández nos plantea cómo en un momento determinado, en ese periodo en el que acaba de morir Alfonso X, pero todavía no ha llegado Sancho IV a Sevilla, pues hubo un momento de bastante tensión, caos, de voluntad de destrucción de algunos documentos y seguramente de dispersión de muchos de esos manuscritos, documentos que pudieron ser tomados por algunos miembros de la corte o, como digo, también pudieron ser destruidos o empezaron a circular, ¿no? Y con esa idea en la cabeza de manuscritos circulando y pasando de mano a mano, quisiera presentarles otro manuscrito alfonsí especialmente importante. Me refiero al manuscrito 8322 de la Biblioteca del Arsenal en París. Es un manuscrito de contenido científico, una miscelánea, en la que podemos encontrar varios tratados de tablas astronómicas, ¿no? Los cánones de Albateni, las tablas de Azarquiel, el tratado del cuadrante señero, utilizado también en esos cálculos astronómicos. Un manuscrito que, como pueden ver, es un manuscrito espléndido, de rica factura, donde encontramos la heráldica castellano-leonesa, como digo, un manuscrito importante. Y cuando lo examinamos, y les pongo ahora el folio número 1 y el folio número 2, ustedes inmediatamente, sin que yo se lo diga, van a intuir que ahí algo pasa, ¿no? Algo ha pasado con ese manuscrito. Si se fijan, este primer folio, y cuando se examina el manuscrito resulta evidente, es un manuscrito en papel, o sea, el folio está en papel,
no es un folio en pergamino. El tipo de letra es diferente, ya es una escritura gótica del XV, y lo que podemos apreciar es que alguien en un momento determinado intervino sobre ese manuscrito y copió ese folio desaparecido. Pero si seguimos analizando el manuscrito y analizamos aspectos codicológicos y nos vamos al final del primer cuaderno, observamos que la asignatura que se nos proporciona no cuadra en absoluto con el inicio del libro, es un número 13, así que faltan un número importante de folios, un número importante de folios. Les decía que el contenido de este manuscrito está directamente relacionado con tablas astronómicas, diferentes tablas astronómicas. Tal vez la primera parte que falta pudieron ser nuestras tablas alfonsíes, que en un momento determinado alguien desgajó de ese manuscrito. No lo podemos saber, desde luego, pero de nuevo se activa ahí una pregunta, una duda. Este manuscrito tuvo una vida absolutamente de película, muy azarosa. Si nos vamos al folio 25 recto, encontramos ahí una suscripción de un personaje, un tal Jacobus Contaremus, y se nos dice que ese libro pasó a manos del rey de Portugal, de Manuel I, en 1496. Así que podemos ir trazando un poco la geografía de este manuscrito, pero sabemos que luego esta pieza volvió otra vez a España, estuvo en la biblioteca de don Diego Ortiz de Zúñiga, después pasó a la biblioteca de Juan Lucas Cortés, y he aprovechado, Óscar, ya que tenéis digitalizados los exlibris de Juan Lucas Cortés, para tomar esta foto. Sabemos que este erudito sevillano tuvo ese manuscrito en su poder y que cuando murió en el año 1701 y se puso a la venta su biblioteca en Almoneda, pues este manuscrito fue adquirido y de pronto aparece en la biblioteca de los agustinos de Lyon. Y ahí lo tenemos recogido en el inventario, hacia 1710. Y además sabemos que ya en ese momento el manuscrito se había desgajado esa parte y ya empieza con los cánones de Albateni. Después siguió circulando, pasó a la biblioteca de un noble, del marqués de Palmy, después terminó en la biblioteca del Arsenal en París, donde se encuentra actualmente. Como pueden ver, desde luego, un periplo cuanto menos interesante. ¿Pudieron formar parte esas tablas alfonsíes castellanas perdidas de este compendio de tablas astronómicas? Como les decía, pues no lo podemos afirmar, pero hay indicios que apuntan en esa dirección. Como hemos visto, la historia de las tablas astronómicas promovidas por Alfonso X, su difusión, su reinterpretación es un episodio brillante, destacado en la historia de la ciencia. Su historia particular está marcada por un constante movimiento de libros, de intelectuales y de ideas, que trazan múltiples rutas de conocimiento y desarrollo intelectual durante siglos. Pero las tablas alfonsíes, como hemos visto, fueron mucho más que una obra científica, formaron parte de la historia de Alfonso X durante generaciones, y a pesar de haber sido relegadas y aparentemente desaparecer de la escena científica, permanecieron en la memoria colectiva del reino a través de crónicas y de otros relatos literarios. Por el momento, y siempre hago énfasis en ese por el momento, los ejemplares de las tablas alfonsíes relacionados con esos inventarios que hemos comentado
con Juan Pérez de Guzmán, con Gonzalo Argote de Molina, con Juan de Herrera, no han aparecido, pero desde luego hay muchos archivos y muchas bibliotecas por explorar. Muchas gracias.